tema de hoy se llama derivadas parciales. Tenemos las derivadas de una variable y esas ustedes ya las tienen dominadas. Alguien que me apoye con la siguiente derivada. Yo tengo la función f de x es igual a 3x a la cuarta menos 10x cuadrada más 5. ¿Quién me podría dar su derivada? Es decir, f, de x o y, de x, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. ¿Quién me ayuda con eso? Sería 12x cúbica menos 20x. Ok, muy bien, perfecto. Eso me dice que pues las derivadas las tienen muy presentes. Entonces, nada más como preámbulo, sí necesito que repasen las derivadas, las fórmulas. Las derivadas que vamos a utilizar pues son las trigonométricas para que les vayan repasando. Trigonométricas, la derivada de u por v, la derivada de producto de funciones, la derivada de funciones u entre v, la derivada de u a la n, o sea, una función elevada a un exponente. Las trigonométricas, si se acuerdan, ¿no? La del seno, coseno, tangente de x, o en su defecto, el seno de u, coseno de u, tangente de, ¿vale? Para que les vayan repasando esas formulitas. La derivada de la x, la derivada de el logaritmo natural de x. Con esas que repasen ustedes, las derivadas parciales, pues va a ser un poco más entendible. Bien, para poder, ustedes ya recordaron lo que es derivar en el sentido de la operación matemática. Ahora, hablemos de lo que nos concierne varias variables, las funciones de varias variables. Nosotros vamos a tener ahora entonces derivadas de varias variables. Y cuando tú tienes una derivada de varias variables, su sintaxis, su forma de escritura es diferente. Nosotros vamos a tener f, x, y. ¿Sí ves la diferencia? ¿Cómo cambia la variable, en este caso x, y, con respecto a una sola variable? Aquí ya manejamos, en este caso, dos variables, no una variable. En este caso tenemos dos variables, la variable x y la variable y. Y entonces podemos tener, ¿qué me puede hacer notar cuál es la diferencia entre esta función que yo tengo aquí de una sola variable en este lado y en este lado? ¿Qué ven de diferente? Digo, aparte de los números, ¿verdad? Tenemos X y Y, profe. Exactamente. Tenemos en este caso dos variables, la variable X y la variable Y. Y entonces acá ya también tenemos pues dos variables, que en este caso van a hacer referencia a la variable que tenemos acá, en este caso X, y acá tenemos una variable Y, y acá tenemos la función en relación a la variable Y. Bueno, ahora, ya sabes ahora reconocer cuándo o cómo escribir una derivada de varias variables. Y que si yo tengo una derivada a una función de varias variables, puedo sacar su derivada de esa función. Pero para ello, pues vamos a ver la nomenclatura, es decir, cómo voy a reconocer o cómo sé que ese resultado es una derivada parcial. Tenemos cuatro formas de poder reconocer que es una derivada parcial. La primera es f subíndice x de x, y, o en su defecto f subíndice y, x, y. ¿Qué estoy diciendo aquí? Fíjate, que voy a derivar parcialmente con respecto a la variable x. Por eso aquí está f subíndice x. Y acá tengo f subíndice y, me está indicando que yo voy a derivar con respecto a la variable y. Es una forma de reconocer voy a derivar parcialmente esa función. Otra forma es f subíndice 1 x, y, f subíndice 2 x, y, donde x, y va a ser la posición, aquí te voy a poner con este color, posición 1 y este va a ser la posición 2. Entonces, si me dice f subíndice 1, entonces yo voy a derivar con respecto a la variable x. Si me dicen, como está escrito aquí, f subíndice 2, x, y, entonces voy a derivar con respecto a la variable y. Otra forma de poder reconocer que es o que vamos a derivar parcialmente es la siguiente. Voy a tener d mayúscula, y esto ustedes lo han visto en algunos libros de texto, si han tenido oportunidad, d mayúscula subíndice x de la función, o d mayúscula subíndice y de la función, ¿vale? También aquí me está diciendo, derívame esta función con respecto a la variable x. Derívame o saca la derivada de esta función con respecto a la variable y. La que más me gusta a mí o que más utilizo es la siguiente, te lo voy a poner en color negro. Yo no estoy diciendo que uses
la que yo quiero, pero en los libros de texto puedes encontrar cualquiera de estas 4 y debes aprender o entender que te están pidiendo que derives parcialmente con respecto a una variable. Ahora, aquí te está diciendo una variable, perdón, 2 variables, X y Y. Puede ser X, Y, Z, 3, 4 variables, no hay ningún problema. Nada más que te lo tienen que indicar cuántas variables dicen que son 2, X, Y. Si son 3, bueno, sería X, Y, Z, ¿no? Y la nomenclatura pues no cambia más que los subíndices. Bueno, entonces, la que yo utilizo más, la siguiente, es como un tipo 6 al revés. Esto es la derivada parcial, y le agregas la f, la derivada parcial de la función, pero con respecto a derivar parcialmente con respecto a quién, con respecto a x. Entonces acá también tengo. Entonces, hasta ahorita ya vimos que es una derivada parcial. ¿Cómo podemos escribir una derivada parcial? Yo tengo la función g de x igual a una constante por quién, por una función f de x. ¿Cómo voy a solucionar eso? Entonces, para poder derivar la función g de x, o sea, g, de x, simplemente voy a derivarla con respecto a la variable que me están pidiendo. Fíjate aquí, tengo una constante multiplicado por una función con respecto a una variable. Puede ser x, puede ser y, puede ser z. Recuerda que x puede ser cualquier variable, es decir, cualquier letra. Por eso nos dicen, si tienes una función g de x, o sea, una función que esté con respecto a una variable, que va a ser igual a esa constante por la función de esa variable, ¿qué va a pasar? Nada. Simplemente tú vas a derivar con respecto a esa letra, con respecto a esa función, ¿vale? Bueno, no te estreses, querida Su. ¿Qué dijo? No pasa nada. Ahorita vas a ver con el desarrollo de los ejercicios, vas a entender este teorema, ¿vale? Pero esta es la parte teórica, por así decirlo, en qué se basa para poder derivar parcialmente. Bien, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, y vamos a derivar esta función que ya tenemos acá. Bueno, la escribimos acá para que no. Entonces tengo la función de 2 variables que es f, y, que va a ser igual a 2x cúbica más 4y cuadrada menos 2x más. Bien, entonces, ya aquí tenemos la función, que en este caso, y nos piden que derivemos. Bueno, y con respecto a quién voy a derivar, te falta que te den la indicación. Por ejemplo, aquí yo voy a poner que la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Esto que está aquí, ya nos está diciendo con respecto a quién vas a derivar. En este caso vas a derivar con respecto a la variable x. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tomar en cuenta nada más las variables x. Y todo lo que no sea variable x se vuelve constante. Acá está, mira, acá arriba. Este es el teorema. Pero aguas aquí, o sea, vamos a ir paso por paso. Pero acá nos dice, mira, la constante que va a ser multiplicada por la derivada de la variable. Y lo que no esté o lo que no tenga variable que se vaya a derivar, eso se vuelve 0. Entonces, ¿quién me ayuda, por ejemplo? Y esto tú ya lo sabes hacer. Vamos a derivar, pero con respecto nada más a la x. ¿Qué crees que suceda con y? Ya lo dije hace un rato. ¿Quién me ayuda con eso? La variable y se comporta como una constante. Exacto, se vuelve constante, se vuelve un número aunque tenga letras. Pregunto, ¿puedo derivar 2x cúbica? Sí, profe. Si me están indicando. Derivar con respecto de x, entonces sí se podría derivar. Ayúdame, dame la derivada de esta primera parte de la función. Serían 6x Perfecto. al cuadrado. Ahora, vamos a seguir, voy para acá, ¿no? Entonces, ahora viene la pregunta. 4y cuadrada, ¿la derivo? No se ¿O deriva. no la derivo? Constante, ¿no, profe? No se puede. No, es una constante. No se deriva No, porque es porque es constante. 4y cuadrado es una constante. Exacto, Francisco. Ahora, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Y ahorita lo voy a escribir. Yo sé que algunos pues, son bien chuchas, entonces ya no lo ponen. Nada más quiero para que se entienda el proceso, ¿no? Entonces, es constante y la derivada de una constante es 0. Bien, siguiente término. El siguiente término es un menos 2x. ¿Derivo o no derivo? Ok, ¿qué me Porque preguntó? si este término que está... Sí, deriva Oh. y queda menos 2. Exacto, menos 2. El siguiente término que es más 5, pues lo derivo o no lo derivo. Bueno, pues si lo derivaría o no lo derivaría. Aunque lo llegara a derivar me da 0, pero no lo voy a derivar. ¿Por qué no lo voy a derivar? Porque no tiene x. Aquí no hay ninguna x, entonces no lo derivo. Por lógica, entonces me da 0. No sé si quedó un poco claro. Yo sé que es el primer ejercicio. Profesor, Mande David. bueno, sí entiendo
No, en esta situación que tenemos entonces X y Y, para derivar tomamos primero lo que es X, digamos que la hacemos por separado y tomamos todos los valores que tengan X y después hacemos otro con Y. Sí y no. Ahorita vas a ver por qué te digo sí y no, pero por ahí vas, ¿sale? Vamos a ver el siguiente. La derivada parcial de la función con respecto a la variable y. Aquí ya puse el resultado del primer ejercicio para que está todo desarrollado, pero ya el resultado final sería este que está en verde, ¿sale? Entonces, ahora vamos a derivar la función f de x, 2x cúbica más 4y cuadrada menos 2x más 5, con respecto a la variable y, porque ya nos piden que ahora derivemos respecto a la variable y. Primera, pregunto, ¿derivo 2x cúbica? No, profe. No se No, puede. profe. No, Queda no, como porque cero. no hay, exacto, porque no hay yes, y se vuelve constante y la derivada de una constante es 0. Siguiente término, lo derivo, y si lo derivo, ¿cuánto Sí, es? profe. Y si no, 8y, ¿cuánto me da? 8y. 8y. Siguiente término, lo derivo, No, No, No. queda menos 0. menos Tampoco. 0. El último término, A 0. tampoco, me da 0. 0 Bien, igual a... entonces podemos decir entonces que la derivada parcial de la función con respecto a la variable y va a ser igual a 8y. Y entonces ya tengo mis dos derivadas parciales, en este caso con dos variables, que sería la variable x y la variable y. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Y yo tengo aquí... Bueno, Mande. profesor, ¿podría subir tantito al ejercicio en el que estamos? Sí. O sea, ¿Te parece? me refería de si se pudiese hacer, digamos, tomar por separado, como hizo aquí, primero X y después Y, o pudiéramos hacerlo, no sé, directo, y que el resultado quedara como 6x cuadrada más 8y menos 2. ¿No pudiese ser así también? No. No, porque primero No, estaría porque- pidiendo la derivada en X, ¿no? Y si en un Bueno, dado caso, si te piden si la en un X, dado caso lo marcaría, profe, ahí donde dice derivada de x, y. Aquí, ajá, o sea, te tienen que pedir la derivada parcial, no te van a decir, pues deriva parcialmente, bueno, y con respecto a qué quieres que derive parcialmente. Si no te dicen, pues tú deriva todas las variables. O sea, evítate de broncas también. Una de dos. Pues no me dijo con qué derivar, entonces pues no hice nada. Ahora, deriva todas las variables y pues ya te libraste también, o sea, te tienen que especificar. Y si no te especifican, bueno, pues entonces resuelve todas las variables. No sé si quedó un poco más claro. Sí, perfecto, profesor. O sea, siempre y cuando no nos marquen la derivada con respecto a la variable, derivamos todas, profe, entonces. Sí, yo diría que sí. Y vamos a hacer otro ejercicio y aquí va con respecto a la pregunta de David, creo que me la hizo. Vamos a derivar la función x, y de la función 2x cúbica y a la 5 menos 4x, ese 4 está muy feo, menos 4x y cuadrada más 8y. Diferencia entre este primer ejercicio de acá arriba, este ejercicio 1 y este ejercicio 2, por ahí ya notaron la diferencia, por eso le dije que era un poco más diferente. Vamos a derivar parcialmente, esta es la que uso yo más comúnmente de esta derivada parcial, y me piden que derive con respecto a la variable x. Pregunta, vamos a preguntarle a Efren. ¿Estás por ahí? Bueno, a ver, Efren. Pregunto, tengo en esta función, tengo un término que es 2x cúbica y a la quinta. ¿Derivo o no derivo? Pues sí, deriva solamente con x, ¿no? Sería 2x cúbica, tomaría. Derivo con respecto a la variable x. Eso es correcto. Bueno, pero lo voy a hacer un poco más glosado para que entiendan. Yo no son bien capaces y le van a entender de volada. Pero para que todavía no quede un poquito claro, lo voy a hacer. Entonces, yo voy a derivar con respecto a quién, a la variable x. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer, no hay bronca, ¿eh? ¿Sí? Aquí que estoy indicando que yo voy a derivar con respecto a la variable x. Y y a la 5 nada más lo estoy separando un poquito. ¿Estamos bien? Sí. Vamos con el siguiente término. El siguiente término, Francisco, ¿puedo derivarlo o no puedo? ¿O debo derivarlo o no debo derivarlo? Sí, profe, se debe derivar. Se debe Sí, derivar, profe. ¿no? Voy a Sí, indicar. solamente derivas 4x Entonces, menos 4x. exacto. Menos 4x
Se Ok, separa igual y a y al cuadrada. cuadrado. Muy bien. Siguiente término, Fátima, 8y. ¿Lo derivo o no lo derivo? No se deriva. No te Nada escuché, que no se Fátima, deriva. otra vez, Se por favor. comporta como una constante. Muy bien, exacto. Bien, ahora vamos a desarrollar esto que escribí acá arriba. Entonces, y a la 5 es una constante, y a la 2 también es una constante, pero lo que voy a derivar aquí es 2x cúbica. ¿Cuál es la derivada de 2x cúbica, Edgar Allan? Da Es cosa de bebés para 6x cuadrada. ¿Y esta y5 qué es? Es una constante. ¿Una qué? Una Constante. constante multiplicada por esta 6x cuadrada, pues me queda esto, mira. ¿Ya viste? Ese es el resultado. Ah, ok, Entonces, ok. el siguiente, la derivada de 4x, a ver, una mujer, Ilse. ¿Cuál es la derivada de 4x, Ilse? Es 4. ¿Cuánto? 4. 4, perfecto. Entonces tengo 4, pero por esta constante que es y cuadrada, entonces me multiplicado me queda 4y cuadrada. Y y este 8y, pues no lo voy a derivar porque no tiene x. Entonces yo ya llegué al resultado final, que es acá, la derivada de la función, derivada parcial de la función con respecto a la variable x, es este el resultado. ¿Sí notaste la diferencia entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2? Sí, profe. Entonces, ahora voy a sacar la derivada parcial de la función con respecto a la variable y. ¿Quién me ayuda? Sí, Edgar, ayúdame. Quedaría como 2x cúbica, 5y a la cuarta, menos 4x, Ok, vamos a hacerlo. menos 4x. Quedaría 10x al cubo, ¿no, profe? Y cuarta menos Voy para- 8xy más 8. Lo voy a desarrollar un poquito para que entiendan eso que acaban de decir. Entonces voy a derivar con respecto a la variable y. El primer término sí tiene variable y, ¿no? Entonces sí voy a derivar aquí. El segundo término también tiene variable y, entonces también voy a derivar. El tercer término también tiene variable y, entonces voy a derivar con respecto a la variable y. Es decir, los tres términos los tengo que derivar porque tengo variable y. Bien, entonces aquí yo voy a derivar aquí en y a la 5 y voy a multiplicarlo por 2x cúbica porque es una constante. Menos, acá voy a derivar a y al cuadrado, aquí voy a derivar y cuadrada, y lo voy a multiplicar por la constante 4x. Y acá más, pues voy a derivar a 8y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de y a la 5? La derivada de y a la 5 es 5y a la cuarta multiplicado por 2x cúbica, que era la constante que teníamos a un lado. Entonces, siguiente, menos, ¿cuál es la derivada de y cuadrada? Pues es 2y, que va a ser multiplicado por 4x. Y luego, la otra derivada de 8y, pues ahora sí, realizando operaciones, tengo que 5 por 2, 10 x cúbica y cuadrada, menos la multiplicación de 2y a 4x, entonces tengo aquí 8xy más 8. Y entonces ya tenemos la derivada parcial de la función con respecto a la variable. ¿Sí quedó un poco más claro entonces este ejemplo? Sí, Sí, profe. Sí, ya, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vamos con un ejercicio 3 y tenemos ahora la función x, y, z, el seno de x, y, z más la función exponencial y z, a la 3 más 2z al cuadrado. Ustedes la hacen, van a decir, las sencillas las hacen ustedes y nos dejan las más complicadas. No vamos a hacerlo entre todos, ¿vale? Entonces vamos a derivar, aquí les voy a hacer un ejemplo nada más y ustedes ya me ayudan con los demás, ¿no? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a la variable z, ¿vale? Aquí ya nos están indicando que vamos a derivar con respecto a la variable z. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con anterioridad. Hay que observar primero la función, qué términos sí puedo derivar y qué términos no me presta, no se presta para poder derivar. La primera tengo que es el seno. Bueno, aquí ya observamos que hay tres variables, la variable x, la variable y la variable z, ¿sí? Ya aumentamos una variable. Y entonces el primer término, seno de x, y, z, el segundo término que es una función exponencial y el último término que es un monótono. Entonces, pregunta, ¿derivo el primer término? ¿Puedo derivar el primer término? Sí. 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 Bien,
Y si te acuerdas de la fórmula, dice que el seno, ¿puedo aplicar el seno de x, la derivada del seno de x? Sí. Sí, se puede. ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Es Es coseno seno de de X, ¿no, profe? La Coseno. derivada de seno es coseno. Ok, coseno de x. Y yo pregunto, ¿yo puedo aplicar esta derivada de x aquí, en este término? ¿Puedo aplicarla? No, profe, sería la derivada de z, ¿no? La derivada de u, la derivada del seno de u. Checa tu formulario y por ahí tienes uno que dice seno de x y otro que dice seno de u. O sea, uno o más términos algebraicos. Entonces, ¿y qué dice que es? Pues que es el coseno de u multiplicado por... El seno de u su derivada va a ser coseno de u multiplicado por la derivada de u. ¿Ya te acordaste? La regla de la cadena. Sí. ¿Sí o no? Bien, entonces, como sí tengo variables z aquí en esta primera expresión y me están pidiendo la derivada parcial con respecto a z, pues derivo. Entonces tengo que la derivada, acá está, la derivada del seno de u es ¿quién? Coseno de u, o sea, el coseno de la función, que en este caso es x, y, z, ¿sí o no? Multiplicado por la derivada de u. ¿Quién es u? ¿Quién me dice quién es u? Aquí sería z. ¿Quién es u? Es la derivada de cada término x, y y z. Aguas ahí, ingeniero. ¿Con respecto a quién estás derivando? Z. Respecto a z. Con respecto a z. No vas a derivar x, y. Vas a derivar aquí nada más. Z. Z. Entonces, x y y, ¿qué son? Entonces, Pueden ser x las y y constantes, ¿no? Son constantes, ¿no? son constantes. Entonces, tengo x, y. Aquí, x, y. Aquí tengo un error, ingenieros, perdón. Aquí no va coma, si no sería coordenada, discúlpenme. Aquí es x, y, z, perdón, ¿sale? A lo mejor por ahí. Entonces, x, y se comporta como constante, pero si voy a derivar a quién? A z. ¿Cuál es la derivada de z? 1. 1. Aquí está el 1. ¿Sí observas lo que hice? Me basé en la fórmula del seno de u, donde me pedía que el coseno de u, que ya lo escribí aquí, por la derivada de u, que esa es la derivada de u, pero la u está con x, y, z, entonces x, y se comporta como constante y nada más derivo a de z, pues es 1. ¿Sí vamos bien, ingenieros? Sí. Sí, está bien. Bien, más vamos ahora con el siguiente término. Sigo derivando con respecto a z, entonces, ¿qué fórmula voy a usar aquí? También la derivada de e a la u, es decir, una función exponencial base e elevado a una. ¿Y cuál es su derivada? Pues ya lo saben, la misma función exponencial multiplicado por la derivada de la función. Exacto, por la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es su derivada entonces de este e a la x, y, z cúbica? Va a ser, ¿qué nos dice la fórmula? E a la u, es decir, la misma función, es decir, e a la y, z cúbica multiplicado por la derivada de x, y, z cúbica. ¿Quién me da la derivada de y, z cúbica? 3yz cuadrada. Exactamente. Sí, ¿no? 3yz cuadrada. Oiga, profesor, Mande. ¿pero por qué ahí no se paró como en el pasado la y de la z si solo tenía que derivar la z? Bueno, no hay problema. Digo, vamos a hacerlo. Muy bien, no pasa nada. Entonces aquí, yo separo a quién, a la constante, que en este caso es y derivo nada más a z, que en este caso su derivada es 3z al cuadrado. No pasa nada. Aquí nos brincamos el paso, tampoco pasa nada. Eso ya ustedes lo van a ir haciendo conforme vayan dominando el problema. Bien, vámonos con el último término. Más, ¿derivo este término 2z al cuadrado? ¿Sí lo derivo o no lo derivo? Sí, sí se deriva. Sí, son 4z. Sí, profe. 4z. Y entonces pues ya nada más realizo operaciones. Va a ser igual a, aquí multiplico, que va a ser x, y por 1, pues me sigue dando x, y por el coseno de x, y, z, más, aquí multiplico, 3yz al cuadrado por e a la y, z al cubo, más 4z. Y tengo ya la derivada de la función, la derivada parcial de la función con respecto a la variable z. ¿Preguntas, ingenieros? No, todo bien. No, ninguna. No, de momento no. Hay que tener mucho cuidado, ingenieros. Aquí yo
pasé del ejemplo 1 al ejemplo 2, fíjate, cuando nada más tengo la variable solita, X en este caso, y la variable solita en este caso, que es Y. En el segundo ejercicio ya se acompañan o ya tenemos las variables inmiscuidas de la función, ya las tenemos juntas o ya están en un término, ¿sí lo ves? Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchos de los errores de derivación parcial se enfoca en esto, en que piensan que todo es individualmente cada una de las variables y no, puedes tener la combinación de una o dos variables juntas, ¿sale? Y en el tercero pues ya aplicamos diferentes fórmulas de derivadas, entonces aquí te voy a pedir pues que repases un repaso a tus derivadas, fea letra, derivadas, ¿vale? Para que este curso de derivadas parciales, pues, puedas, lograr aprender derivar parcialmente adecuadamente. Ingenieros, dudas, preguntas, comentarios, chismes. Profesor, entonces cuando pasamos a tener varios, variables en juntas, ya el valor de la constante no se lleva a cero y se pone el valor, ¿no? Como tal el que estemos manejando de Y, multiplicando. Exacto. Si está, verlo así de una manera, si tienes juntas, pegadas, unidas en un solo término, varias variables, entonces las otras se conservan. Aunque sea constante, se conserva ese valor. Ok. Nada más derivas lo que tengas que derivar de la variable que te están pidiendo. ¿Sale, David? Sí, entendido.